Bien, ¿qué tal? Buen día, buen mediodía para todos en casa, ¿cómo les va? Si vamos a hablar del paro bancario, por lo tanto la gente mañana tiene que aprovechar porque es un día hábil y el día jueves directamente van a estar todas cerradas las entidades bancarias. Todo se lo vamos a preguntar a Sergio Jiménez de la Asociación Bancaria. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día, Marcela. Gracias. Va a ser el jueves en Mendoza. Bueno, va a haber paro no solamente en Mendoza, en todo el país, y esto tiene que ver con la negativa del sector empresario de acordar con el sindicato los pedidos que le hemos realizado, que independientemente del porcentaje a acordar, que seguramente nos podríamos poner de acuerdo, hay un ítem que impacta fuertemente en el salario de los compañeros y compañeras bancarias, que es el impuesto a las ganancias, y mientras ese tema no sea abordado por el ámbito natural que es el Parlamento, lo que le estamos pidiendo al sector empresario que se haga cargo de parte o totalmente de este flagelo que impacta fuertemente en más del 65% de los trabajadores bancarios. ¿Cuánto están pidiendo de aumento? Mira, lo cómico, lo hablaba con un colega tuyo, o lo anecdótico en todo caso, es que el sector empresario ahora nos está ofreciendo un 30%. Si esa propuesta hubiese venido de parte de Palazzo, hubiera dicho que estaba condicionado por el Poder Ejecutivo Nacional, habida cuenta su pertenencia y que él es diputado del Frente de Todos. Lo contradictorio es que el sector empresario, en el REN de expectativa de mercado que publica el Banco Central, si hoy lo vemos cualquiera de nosotros, habla de una inflación del año del 98%. Entonces el sector empresario, cuando le conviene la pauta del gobierno, ofrece esa, y cuando no, ofrece la de ellos, pero siempre en detrimento de los intereses de los trabajadores y trabajadoras bancarias. Ahora, contarle a los mendocinos qué va a pasar. El jueves va a estar cerrado, por lo tanto, adelantan algunos números, por ejemplo, para determinados pagos, para el día miércoles. Mira, como la medida se anunció con casi una semana de anticipación, al momento de la medida, nuestro secretario le pide a los institutos previsionales de todo el país que anticipen el número que estaba previsto para el jueves 23 al miércoles 22, de tal manera de anticipar ese pago y que nuestros jubilados y pensionados puedan cobrar el beneficio que tenían previsto para esa fecha. Esperemos que tomen esta sugerencia que ha hecho nuestro secretario general y nosotros, los trabajadores y trabajadoras bancarias, los atenderemos con mucho gusto, porque nuestra lucha claramente no es contra otros trabajadores o los jubilados o los beneficiarios de planes sociales, sino es contra el poder económico, que es contra el poder económico financiero, que es con el que paritamos los trabajadores y trabajadoras bancarias. ¿Otros trámites que haya que realizar ese día, por ejemplo, que se puedan adelantar? Mira, pueden ir mañana, vamos a atender con normalidad, seguramente va a ser un día con mucha afluencia, como han venido siendo los días anteriores al fin de semana, porque hay que recordar que ANSES, teniendo en cuenta que el lunes y martes iba a ser no laborable, anticipó para miércoles, jueves y viernes los números que estaban previstos para ese día. Por lo tanto, si recorrías los anexos operativos o los centros de servicio la semana pasada, veía que había una alta demanda. Esto seguramente va a ocurrir mañana y esperemos poder pagar el número que estaba previsto para el jueves 23. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre la falta de plástico en tarjetas de crédito o débito. ¿Cómo está esa situación? Mira, en algunas entidades parece ser que se ha regularizado al punto que cuando uno pide la renovación de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito, la respuesta es, no te digo inmediata, pero 10 días, 15 días, que es el tiempo natural que demora ese trámite. En otras entidades, como por ejemplo el Banco Oficial, el Banco de la Nación, ha habido un atraso, comunicó el banco que estaban regularizando la provisión, sobre todo de tarjetas de débito, y esto también se ha complementado con la aparición de la tarjeta virtual, que es una tarjeta que opera bajo la app de BNA+, que tiene esa entidad, y en cierta manera soluciona este problema de la falta de plástico, que es real. Sigue la falta pasando. de plástico, en realidad, al comienzo del conflicto de Rusia y Ucrania, ahí apareció un problema de falta de plástico que después se complejiza con la falta de chip, que son
instrumentos o elementos que se importan, y esto genera una complejidad al momento de generar, sobre todo cuando es masiva. Estamos hablando de millones, más de 12 millones de plástico que tenía atrasado el Banco de la Nación Argentina al final del año pasado. Para cerrar, si no hay acuerdo, si no tienen respuesta por el tema de recomposición salarial, ¿está pensado nuevas jornadas de paro en los bancos? Abogamos a que haya una racionalidad del sector empresario y aparezca una solución. En lo que respecta al tema porcentual o salarial propiamente dicho, ni siquiera planteamos un acuerdo a largo plazo. Entendíamos que un acuerdo corto por enero, febrero y marzo sería lo correcto para después en abril ver cómo se proyecta la inflación del año. Ni siquiera hemos tenido esa posibilidad, pero por sobre todas las cosas reitero que nos tienen que dar una respuesta en relación al impuesto a la ganancia, que castiga fuertemente el salario de los trabajadores y las trabajadoras bancarias. Muchas gracias.